Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo este día, martes 1 de abril del 2025, son las 6:36 de la tarde. Ya estamos a 1 de abril, pueblo. También te quiero recordar que en la oración de Jesús, el Señor les mandó a leer el libro de Malaquías 3. Malaquías 3 les mandó a leer exactamente. Y se los mandó a leer no para que hagan lo que está ahí, para que no hagan lo que está ahí. Los mandó a leer ¿para qué? Para que le estudien Malaquías 3 en el 10, que se enfoquen ahí y estén ahí estudiándolo y viéndole, para que veas para quién fueron esas cosas. Por eso lo hace el Señor, lo dijo en la oración de Jesús. Hermana Sonia Campos, tú dijiste que habías terminado de leer lo que yo te había compartido, pero no me dijiste que de Malaquías. Tal vez se le olvidó que el Señor dijo en la oración de Jesús, Malaquías 3. Vaya y lea Malaquías 3. Usted sabe muy bien eso, porque usted no lo está haciendo, pero vuélvalo a leer para que vea y tenga certeza y léalo más y más y más. Porque el Señor no quiere que vivamos lo que no tenemos que vivir. Esta silla que siempre me agarra mis mangas de mi vestido. La palabra, Dios le bendiga a cada uno en el amor de Cristo. La palabra de este día va a estar en el Nuevo Testamento, va a estar en el libro de Hechos 10, capítulo 10, en el 13. Me respaldo lo que el Señor me dio. Otra cosa aquí, que tenemos que tomar las cosas bien también. Porque la gente se está hartando de todo y dice que no, que Dios dijo lo que limpió Dios, no le llames inmundo. Y están diciendo que Dios se refirió a la comida. No se refirió a la comida. Se refirió entre los judíos y los gentiles. Entre los judíos y los gentiles. A eso, porque dijo, pues yo ya con mi muerte los limpié. Con mi muerte van a ser limpios. ¿Para qué se les llama inmundo si ellos están limpiados con mi sangre? Porque con la sangre se limpiaban la inmundicia. Con la sangre de los animalitos se limpiaban la inmundicia. Entonces, con la muerte del Señor Jesucristo se limpia la inmundicia. Entonces, ¿para qué se le va a llamar inmundo a lo que ya Dios limpió? Pero no está hablando de la comida. Créame que no. Entonces, nosotros sacamos las cosas de contexto y por eso estamos perdidos como estamos. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahí mismo te lo dice. Ahí mismo te da la contestación. Ahí mismo, la misma palabra te dice ahí y la misma palabra te da ahí mismo la contestación. O sea, la misma palabra nos da la respuesta. Ahí está la exhortación y ahí mismo está la respuesta. Si lo fijamos bien en la palabra, ahí mismo nos da la respuesta. No hay a dónde perderlo porque ahí mismo está la respuesta. Santo es el nombre de Jesús. Bueno, empezamos. Pero esta palabra, ¿verdad? Esta palabra que el Señor me dio 15 de diciembre del 2024, a las 2:33 de la madrugada, y dice, mata y come. Esa es la palabra, mata y come. Y como dice mata y come, por eso dicen, es que habló de la comida. No habló de la comida. Así se refirió Jesús. Pero no se refería a que comiéramos de todo, porque entonces nos revelara. No me hubiera apartado a mí de todas esas cosas que no como ni bebo. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas. Fíjate, muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Al pueblo, le daba limosnas al pueblo, ¿verdad? Al pueblo. Y oraba a Dios siempre aquel hombre estaba orando, dice. Este vio claramente en una visión, ya ve. En visión. Hechos 10. Luego lo voy a anotar. Estoy anotando todo donde dice sueños y visiones, lo estoy anotando por cuando aparecen aquella gente que es necesario decirles y a uno se le olvida porque yo no me sé la Biblia de memoria.
Este vio en visión claramente como la hora novena del día, en el día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijadamente y temorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas. ¿Qué le dijo? Limosna, vea. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales se envió a Jope después de haberle contado todo. A Jope. Oiga, ahí ve el trencito. Después de haberle contado todo. Va y lo lee. Está largo, mire. Es Hechos 10:1 hasta el 48. Son 48 versículos. Va y léalo, por favor. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, aves del cielo. Y Dios no se contradice. Porque si vamos a Levítico, ahí está lo que tienes que comer y lo que no. Entonces Dios no se va a contradecir en su palabra. No va a comer, dice cuadrúpedos, animales reptiles y aves. No iba a comer de todo. Por supuesto que no. Estaba hablando que el lienzo tenía que ver con la visión que tuvo Cornelio. Porque como los judíos eran solo ellos. Los judíos eran así, solo ellos. Ningún gentil podía, los judíos no se juntaban con los gentiles, ni se comunicaban con ellos, ni les dirigían la palabra, ni se juntaban con ellos, porque los gentiles para ellos eran inmundos. Los únicos santos eran ellos. No se podían juntar con nadie, pero porque así Dios se los había tenido separados desde siempre. Pero por eso los judíos eran así. Y siguen siendo así. Pero ellos son apartados de los gentiles. Pero no apartados de lo malo. Porque así Dios los apartó desde que los sacó de Egipto. Les dijo que iban a estar fuera de todas las... Los apartó, pero para que fueran un pueblo santo. Para que no se cansaran con otro pueblo, ni aprendieran las mañas de otro pueblo. Porque les dijo Dios, si están entre medio viviendo, si convives con otro pueblo, se te van a pegar las mañas de otro pueblo. Y vas a vivir como otro pueblo y se te van a olvidar los mandamientos. Y yo lo que quiero es un pueblo santo apartado para mí. Y por eso no te puedes juntar con otro pueblo, porque te va a pegar todo lo que vive otro pueblo, que no es mío. Por eso lo quería separado Dios. Sin embargo, ellos estaban apartados, pero no estaban obedeciendo los mandamientos de Dios. Como hoy en día. Hoy en día los gentiles dicen que son de Dios, pero con el mundo en los ojos y el mundo en todos lados. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban. Pues dijo, de aquí, un éxtasis, y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Aquella voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor,
No, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Que le estaba diciendo, levántate, mata y come. ¿Por qué? Le estaba diciendo, levántate, porque aquellos hombres se iban acercando a buscar a Pedro. Le estaba hablando de aquellas personas. Ahí mismo está, aquí como está la palabra, ahí mismo está la contestación. Entonces Pedro dijo, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez. Lo que Dios limpió, no le llames tú inmundo. ¿Ves? Así le dijo, lo que Dios limpió, no le llames tú inmundo. Esto se hizo 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría, ¿ves? Lo que significaría la visión que había visto, he aquí, los hombres, aquí, déjeme, acá, aquí. Entonces, ¿verdad? Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados, ya ves, enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, ya ves. Mientras aquel estaba diciendo, ay, que de verdad eso tengo que comer, eso es lo que voy a comer. ¿Por qué voy a comer eso? Ese es inmundo, yo nunca lo he comido. No, ahí estaba la visión. Por eso le digo que nosotros somos malos para interpretar las cosas, malos para interpretar. Porque si conforme a esta visión, los comemos de todo, y no es así. No es así, porque no tenía nada que ver con la comida, sino que tenía que ver con estas personas. Ya ve cómo las cosas de Dios no son como las pinta. Tienen su propio contenido, su propia interpretación. Nosotros por eso erramos casi en todo, porque nosotros le damos la interpretación que nosotros, no, señores. Dice, llamando preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, otra vez en la visión, mira aquí me estoy marcando todo lo que dice visión. Santo es el nombre de Jesús, santo. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ya ves. ¿Quién le habló? El Espíritu. Le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Quién le dijo? El Espíritu le habló a Pedro. Nosotros debemos de tener una espiritualidad para que el Espíritu hable con nosotros. Y el Espíritu los saque de los errores. El Espíritu los instruya. El Espíritu los saque de las mentiras que nosotros tenemos en la cabeza. Porque el Espíritu es la verdad. Por eso Jesús dijo, yo me voy y les dejo a quien los va a hallar a la verdad. Porque el Espíritu no es mentiroso, no es sucio, no miente. Te guía a la verdad y te guía por un camino limpio también. Hay un espíritu limpio y hay otro que no es limpio. Hay otro que habita en una letrina y le da igual. No le exhorta, no le dice nada porque es un espíritu inmundo. Sin embargo, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo llega para quitarte todo lo mundano, para quitarte toda la inmundicia que hay en ti, para quitarte hasta lo que no es bueno que comas también. ¿Ve? Al principio se los hace difícil, pero después los acostumbramos a no comer lo que comíamos. Los acostumbramos, después los acostumbramos y ya no los hace falta. Entonces dice, y dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende
y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y le dijo: he aquí yo soy el que buscáis. Les dijo Pedro: ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Les dijo Pedro. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, el que tiene buen testimonio. Ya ves, tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos, tenía buen testimonio en toda la nación de Israel. Ha recibido instrucciones de un santo ángel que hacerte venir a su casa para oír tus palabras, para oír las palabras del Pedro. ¿Por qué? ¿Cuáles palabras iba a llevar Pedro? No las palabras de Pedro, iba a llevar la palabra de Dios. Iba a irles a predicar el evangelio. No iban a traer a Pedro para que fueran a escuchar palabra de Pedro, no, para escuchar la palabra de Dios, para que les predicara el evangelio, para que les anunciara al Señor Jesucristo, para que les anunciara la palabra del evangelio. A eso iba a llegar Pedro. No iba a charlar sobre las películas de fútbol y sobre inmundicia, no. Ibas a hablarles de la palabra. A eso iba a ir Pedro. Donde aquel gentil. Fíjate cómo nosotros con la Biblia en el brazo erramos y vamos a errar siempre. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo los reargulla y lo esté diciendo constantemente como los maestros: la verdad. Porque estos ya estaban convertidos al evangelio. Ya, supuestamente ellos eran evangelio. Ya ellos ya no tenían que vivir como judíos. Ya tenían que vivir como el evangelio, dejando el judaísmo para vivir el evangelio. Sin embargo, ellos seguían viviendo la ley. Porque como toda su vida la habían vivido, no se apartaban todavía de la ley. Seguían practicando la ley. Y ahí es donde está la confusión en este libro. Porque la gente se va, no, pues que es que Pablo dijo. Aquí no hay que Pablo dijo, aquí es que Dios diga. Porque ellos no hicieron a Dios, Dios lo formó a ellos. Y ellos crecieron con esa ley. Es como aquellos que llegan al evangelio, pero toda su vida se siguen católicos. Toda su vida fueron católicos y llegan al evangelio y siguen practicando el catolicismo dentro y con una Biblia. ¿Cómo, hermana, practican el catolicismo? Pues oran 5 minutos, pero no se apartan de lo malo. Siguen sin tener bautismo del Espíritu Santo. Siguen practicando, cambiaron el rezo, ya no rezan ni se persignan, sino que lo que hicieron que lo cambiaron por una oración. Entonces ya no se persignan, ni rezan, sino que oran. O sea, lo único que hicieron estos católicos, cambiar el rezo y el persignado por oración nada más. Pero al final siguen igual que un católico. El católico es católico, pero el católico es el mundo, vive todo lo del mundo. Así están muchas personas con la Biblia, llevando un catolicismo, nomás orando, pero inmundos, no se apartan de lo malo, de nada ni de nada. Y cuando hay un espíritu inmundo, ese espíritu inmundo te está guiando. Y dicen, las personas no cambian porque dicen: pues Dios así me está usando, pues aquí está Dios conmigo. Y no es Dios quien te está hablando, porque que dice que el Espíritu Santo es lo que es del Espíritu, y que es de la carne es. ¿Qué dice? Que la carne sí tiene su propio espíritu. El que habla por la carne tiene su propio espíritu, el que habla por ella. Entonces no los confundamos nosotros. Entonces haciéndole entrar, los hospedó, y al siguiente día, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, tenían una reunión ahí. Iban a tener un pequeño culto. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre.
hablando con él, entró y halló a muchos que había reunido y le dijo, vosotros sabéis, mire aquí, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío a juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Y quién eran estos extranjeros? Eran los gentiles. Y ya ve. Y de eso le estaba hablando la visión. Porque Jesús sabía cómo ellos pensaban, de qué manera estaban actuando y pensando. Y por eso le mandó el lienzo para que, por lo que venía, y diciéndole, vas a ir porque este hombre está destinado a que se convierta al evangelio y se tiene que convertir, no por tu religión. Fíjense, seguía religioso el Pedro, porque no se le había quitado, siendo del evangelio, no se le había quitado el judaísmo. Estaba viviendo los dos juntitos, como le digo, que hay muchos en el evangelio viviendo la religión. Este seguía siendo religioso. No había entendido que ya al ser del evangelio iba a convivir con gentiles y todos parejos. No, porque tenía que convivir con todos. No tenía que haber excepción de personas, no, porque aquel es gentil, no le voy a dar a comer la palabra, porque no sé por qué es gentil, voy a pasar de lejos de él y solo le voy a predicar a mi pueblo. No tenía que ser así, porque nosotros como gentiles no le vamos a hablar a un judío a menos que el judío no quiera a juntarse con nosotros, pero es diferente. ¿Por qué? Por lo que tienen en su mente ellos. Así estaba así estaba Pedro. Le dijo, mas Pedro se levantó y diciendo, levántate, pues asimismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, le dijo. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ya ves? Se refería con el lienzo que le mostró en el cielo. Le dijo, a nadie le llames inmundo o común. A nadie le llames común o inmundo, le dijo Dios. Con el lienzo, por eso le decía, mate y come. Pero ves, no le está diciendo que fuera y comiera todo lo que vio en el lienzo. No, fíjate la visión. Muy diferente a lo que le estaba mandando. Le está diciendo, come y mata. No le estaba diciendo que comiera y matara. Le está diciendo que iba a ir acá. A un gentil, a un extranjero. A darle la palabra. Y le dijo Pedro, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué le dijo Pedro? A mí Dios me ha mostrado que a ningún gentil le llame inmundo o común. Dios me ha mostrado. Pedro llevaba esa certeza que Dios se lo había mostrado y hablaba con esa seguridad, y con esa seguridad iba donde Cornelio. Y aunque todos se opusieran, él sabía que Dios lo había enviado. ¿Ve? Ya, y lo demás es otro tema ya. Dice, por lo cual a ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó por qué causa me habéis hecho venir. Así que pregunto, dice, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba yo estaba en ayunas. Yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, mira dónde estaba aquel hombre, orando en su casa. Aquel hombre no era convertido todavía. Aquel hombre era como apartadito de lo que era del evangelio, ¿va? Pero tenía su religión. Pero él era religioso, pero en su religión era muy devoto. Oraba y ayunaba, y ayudaba al pueblo. Entonces, Dios estaba enfocado en él, porque si nosotros hacemos las cosas bien delante de Dios, Dios está ahí también. Dios está ahí también. ¿Por qué le voy a decir? Cuando yo empecé, no empecé en el evangelio, porque yo no empecé en el evangelio, porque yo tuve la conversión con el Señor y yo sentí esa necesidad.
Y ya, yo no sé si yo no sabía buscar en la YouTube o no lo sé, pero antes no había tanto como hoy en día. Hace 10 años no había tanto como hoy en día que buscas y hay de todo. Y yo no sabía cómo yo acercarme a Dios, vea. Entonces yo buscaba oraciones católicas, pero no eran rezo, eran oraciones que clamaban la sangre de Cristo. Y decía, la sangre de Cristo tiene poder y la sangre de Cristo cubrimos a... Así, clamaban a la sangre de Cristo, aquellos religiosos, porque eran religiosos. No eran evangélicos, porque se conoce lo de evangélicos y lo de los católicos, vea. Entonces, y así yo estaba recibiendo. Mi liberación, mi gran liberación que yo recibí, no la hice por medio del evangelio, no. No la hice con la primera liberación que yo recibí, no la recibí no la recibí por medio del evangelio. No, yo no recibí por medio del evangelio una liberación. No la recibí por medio del evangelio. La recibí por medio de una oración católica. La recibí. Por eso hay cosas que nosotros no las entendemos. Porque el diablo no me va a limpiar. ¿Por qué me va a limpiar el diablo? Y yo recibí aquella gran liberación. Orando en la madrugada con aquellas oraciones católicas, pero le vuelvo a repetir, no eran persinados, no eran rezos, no, eran oraciones. Entonces recibí aquella gran liberación. Y yo seguí enfocándome ahí mismo. Ahí las mismas buscaba y las volví a escuchar todas las madrugadas. Hasta que buscando ahí, no sé si le puse prédicas evangélicas, yo sabía de las prédicas evangélicas, pero no sé, pues las mismas vendas del pecado. Estás ciego, no sabes ni cómo buscar. Yo no sabía ni cómo buscar, pero me imagino que ahí estaban prédicas evangélicas, ahí estaban, porque ahí estaban. Pero no sabía buscar hasta que por fin me metí a buscar algo evangélico, y ya me dieron evangélico, ya me metí en lo que era evangélico. Pero mientras recibí la primera liberación, que no era del evangelio, orando en la madrugada en mi casa. Orando en la madrugada en mi casa. Pero como ya había tenido ese encuentro con Dios, vean, yo ya estaba convertida. Entonces ahí estaba el Espíritu de Dios conmigo. Ahí estaba para dirigirme y llevarme ya, porque para que yo recibiera la liberación era porque ya estaba ahí. Y a la oración ahí estaba ahí ya limpiándome, ya haciendo el Espíritu Santo su trabajo ya, sin yo saberlo. Porque acuérdense que Pablo, desde la conversión que tuvo, empezó el Espíritu Santo a trabajar con él. Pablo todavía no se bautizaba y el Espíritu Santo ya estaba trabajando con él. Así mismo sucedió conmigo. Ya estaba trabajando conmigo. ¿Por qué? Porque yo ya estaba en las madrugadas, ya estaba orando. Ahí estaba sentadita en la madrugada, orando, pero con oraciones católicas que claman la sangre de Cristo. Por eso hay cosas que nosotros no entendemos. Entonces dice, ¿verdad? Le dijo, por lo cual a ser llamado vine, sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que esta hora yo estaba en ayunas y ahora no, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, en la casa estaba orando este hombre. Mira, este hombre no iba a ningún lugar, sino que en su casa estaba orando. Él estaba orando en el día. Yo oraba en la madrugada, porque como yo siempre he padecido de insomnio. Y entonces estaba más directa, porque estaba todo ensatanada. Entonces yo estaba totalmente directa, no dormía nada. Entonces lo que hacía yo, no tenía Biblia, no tenía nada. Lo que hacía yo, ponía aquí en la YouTube, ponía las oraciones y me ponía sentadita así, con las manos aquí en la cama, y me ponía a escuchar las oraciones y a repetir. Todas las madrugadas, y recibía desde casa. Yo no congregaba en casa, y en de casa iba recibiendo, ya ve. Cuando uno tiene esa disponibilidad, si es que Dios dice, clama a mí, yo te responderé,
que está diciendo que le clames. A donde estés, clámale, que Él te va a responder. No necesariamente en una congregación, a donde estés. Él no los ha mandado que estemos directamente encerrados como los changos, y exactamente en las jaulas, si no es ahí no te llego. No, dice, clama a mí, yo te responderé. Todo está en clamar a Dios y Él lo va a responder a donde estemos. Yo clamaba y ahí estaba el Señor ya conmigo. ¿Ve? Ya trabajando ya conmigo. Yo ya estaba en esa búsqueda. Ya estaba en esa búsqueda yo. Seguimos. Ay, santo. Entonces Cornelio dijo, dice, oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, ya ves. Y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. El ángel le dio instrucciones a aquel hombre. Aquel hombre orando. Estaba en ayunos y orando y recibió visión de un ángel. Y no solo la visión, recibió órdenes, que era lo que tenía que hacer. Y así como Cornelio recibió órdenes, Pedro recibió orden también. Los dos recibieron órdenes. O sea, uno tenía confirmación y el otro tenía confirmación. Los dos tenían confirmaciones. Aquí tenemos que confirmar todo lo del Señor. Pero ya ve cómo el Señor confirma aquí y confirma aquí. Confirma de ambos lados. Por eso a veces uno quiere hacer cosas, pero no las puede hacer si no es la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque al principio, ahora ya las personas ya saben que no, ¿verdad? Al principio pedían el número de teléfono mío y yo nunca lo compartí. ¿Por qué? Porque no tengo esa libertad de parte de Dios. Dios no me ha dicho. Dios no me ha dicho. Entonces, y si Dios no me ha dicho, yo no lo puedo hacer. ¿Ve? Porque es que la obra del Señor es especial. Y usted sabe que los números están ahí en pantalla de todo mundo. Y yo no puedo hacer eso porque no tengo orden de Dios. Aunque también las hermanas también lo quieren porque tal vez en verdad necesitan esa ayuda. Pero yo no tengo, ¿cómo le diré? No tengo esa orden de parte de Dios. Si Dios me da esa libertad, lo puedo hacer, pero si Dios no me lo dice, yo no puedo hacer eso. ¿Ve? No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Seguimos. Pedro el morador, vea, y le dijo, así pues luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, le dijo, todos estamos en la presencia de Dios, le dijo, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Comprendo que Dios no hace excepción de personas, dijo, va. Cuando dijo no hace excepción de personas, ¿qué dijo? La salvación es para todos, hasta para el cura, para la monja, para todos es la salvación, para todos, para el presidente, no hace excepción de personas en eso. Pero en los dones sí hace excepción de personas. En los dones es el Espíritu Santo quien hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque excepción de personas ¿en qué? Que el pastorado es para el hombre, no es para la mujer. Ahí hace excepción de personas. Ahí no se equivoca el Espíritu Santo. Ahí el pastorado es para el varón, no es para la mujer. Ahí se hace una diferencia nada más. Y la gente no, la gente dice, no, si es que Dios no hace excepción de personas, por eso aquella mujer es pastora. A mí me lo han dicho. A mí me lo han dicho cuando le he dicho yo que la mujer no puede ser pastora. Y a mí me han dicho, no, si es que Dios no hace excepción de personas. ¿Cómo que no hace excepción de personas? Por supuesto que hace excepción de personas, porque Dios no se equivoca, Dios no se contradice.
hace sección de personas, el Espíritu Santo hace sección. Porque el Espíritu Santo da esos dones, da esos privilegios, da esos ministerios. Y Él no se los da a una mujer. El pastorado no se lo da a una mujer. ¿Ve? Y a mí me han dicho, no sé qué no hace sección de personas. Y viene la palabra de Dios y me dice Jesús, yo soy el pastor de las ovejas, como diciéndome, yo soy el pastor, yo soy varón. No hay una mujer que sea pastora de ovejas. Entonces interpretamos mal las cosas y se van al Viejo Testamento. No, si es que la Rebeca pasteaba ovejas y se van hasta allá. No, si es que la Séfora también. Fíjate, encontrándole, o sea, nosotros a la manera de nosotros, no, si es que este zapato me queda y como este zapato me lo pongo, aunque no te lo hayan regalado. O sea, acomodando las cosas. No podemos acomodar las cosas porque eso no lo podemos hacer. Porque entonces vamos echando a la gente por otro camino donde no debe de ir. No podemos, porque para eso queda un Espíritu Santo, para que nosotros no inventemos lo que no tenemos que inventar. Entonces se van hasta allá, hasta Rebeca y allá. Tú no estabas en el tiempo de Rebeca. Estamos bajo la gracia como gentiles. Dios no se equivoca. Sí hace sección de personas. En los ministerios hace sección de personas. En los ministerios, en los dones, hace sección de personas. En los ministerios, en los dones, hace. Porque los ministerios los da el Espíritu Santo. Porque los ministerios son dones y los da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se contradice. ¿Ve? Así es que no podemos decir, no, si es que no, es que como no hace sección de personas, yo me pongo de pastora, porque es que Dios no hace sección de personas. Y yo le digo con este versículo, cuando usted me dice, bueno, ¿y usted por qué está de pastora? Si eso no lo registra la Biblia. Dice pastores, no dice pastora. No, pero aquí dice que Dios no hace sección de personas, hermanos, y yo por eso estoy aquí. Mire que Rebeca guiaban ovejas, yo por eso estoy aquí, porque yo también soy pastora como ella. ¿Ha visto? Ve cómo fácil sacan las cosas de contexto. Y usted fácil casi redondita ahí diciendo, oh, sí, es verdad, sí dice. No, señores, hay un Espíritu Santo que los guía. Pedro y Cornelio eran guiados por el ángel de Jehová. Cornelio y Pedro por el Espíritu Santo. Por eso ambos no erraron, porque hay que ser dirigidos por la voz de Dios. No porque nosotros pensamos ni por lo que decimos. Para no perderlos es mejor esperar. Es mejor esperar en Dios. Por eso le digo, por eso yo, si Dios no me dice que yo dé mi número, yo no lo doy. Por lo mismo, porque no me está mandando y no voy a ir yo a darlo si no lo doy. Si no, ¿cómo le diré? Si no me dicen, mire que yo me metí a un lugar donde ahí todas agarran el número. Todas. Ahí todas tienen el número de todas, porque desde que tú te metes a esa plataforma, ahí queda tu número automáticamente. Entonces, automáticamente la gente agarra el número que quiere. ¿Por qué? Porque ahí entra automáticamente. Y yo no sabía eso. Y cuando voy viendo que los números se agarraban ahí, no dije yo, no, esto no, porque esto no le agrada a Dios. Y mejor me salí de ese lugar, porque estaba viendo que todas agarraban el número de todas. Y a mí Dios no me había mandado a eso. Entonces yo mejor lo quise. No, si esto va a pasar así, dije yo, mejor me salgo de estas plataformas, porque si no, todas van a agarrar mi número. Y no es lo que Dios quiere. Y estoy en desobediencia. Y mire, rapidito me salí. Porque eso estaba pasando. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Fuera de la voluntad de Dios. Y en la desobediencia vienen espíritus de castigo. Y no podemos tener un espíritu de castigo por la desobediencia. Usted no puede ser desobediente porque Dios lo va a castigar con espíritus para que le lleguen espíritus de enfermedad, espíritus de insomnio, espíritus de qué sé yo, que le van a llegar por la desobediencia. Acuérdese que en la Biblia le llegaron espíritus a las personas desobedientes. Está uno, Saúl, y hay otro que le llegó otro espíritu. Espíritu por la desobediencia le mandó a Saúl, vea, y le mandó a los profetas de acá también. Le mandó un espíritu también, por lo mismo, a aquellos profetas.
El mismo espíritu le dijo, ¿y cómo le vas a hacer? Le dijo Dios. No, entonces le dijo Dios, pues ve como digas, así hace. Dios le mandó esos espíritus también. Y no podemos ir contra la voluntad de Dios para que esos espíritus no lleguen a nuestra vida y los empiecen a gobernar. ¿Para qué? Para perdición, para muerte. Porque todo el que le llegó esos espíritus fueron para muerte. Porque Saúl le llegó ese espíritu. Saúl le llegó ese espíritu que Dios le mandó y terminó muerto, va. Los profetas que les mandó ese espíritu terminaron muertos, los mató a todos Elías. Entonces toda gente que Dios le mande ese espíritu está destinado y condenado a morir. Entonces no podemos ser desobedientes. No podemos ser desobedientes. Mire que hay personas que Dios en su misericordia le está hablando y no hacen caso, no se apartan de lo malo, no reconocen que están mal porque ellos dicen que están bien y no rectifican, no regresan al camino, no regresan porque ellos piensan que así están bien. Y Dios les ha puesto como un ultimátum. Yo tengo una persona que Dios me dijo, el tiempo se acorta. Me dijo en la madrugada, yo estaba orando y me dijo, el tiempo se acorta, sierva, el tiempo se acorta, sierva. Y le dije yo, Señor, el tiempo, sí. Y le digo yo, sí, Señor, si el tiempo se acorta, le digo yo así, va. Y le digo, pero el tiempo se acorta, claro que sí, Señor, sí, pero el tiempo se acorta. Sí, Señor, el tiempo se acorta, pero ¿para quién? Le digo yo. Y ya me dijo, ¿para quién se acortaba el tiempo? Entonces está esa, ¿cómo le diré? Esa exhortación para esa persona, que el tiempo se acorta para él, como diciendo, el tiempo lo tiene sobrecorto. Si tú no vuelves y enderezas tu vida y sigues igual, haciendo todo lo malo, y no te das cuenta, no te pones a meditar que estás haciendo mal, que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. No estás haciendo bien porque te estoy diciendo que el tiempo se te está cortando y te estoy avisando porque te estoy dando otra tregua, te estoy dando otra oportunidad para que regreses y recapacites de que estás mal. Te estoy haciendo el llamado que estás mal. Pero la persona sigue igual. Entonces le va a llegar el mal. Créame que sí. Pero tuvo la advertencia. Tuvo la advertencia para arrepentirse y recapacitar. Porque yo le digo a esta persona, lo que Dios está diciendo, te está llamando a que te arrepientas de lo que estás haciendo. Que no lo hagas más. Y que te arrepientas, pero de verdad arrepentido y que busques de Él. Pero no hacen caso. El juicio ya está sobre esa persona. El juicio ya está. En cualquier rato le va a llegar. Porque ya se lo advirtió el Señor. Y sabemos que el Dios no es hijo de hombre para mentir. Cuando Dios los llama y los da una palabra de que nosotros lo arrepintamos, lo está haciendo un llamado para que vengamos al arrepentimiento. Lo está dando una oportunidad. ¿Para qué? Los arrepintamos si no los llegue. Lo que Él está deteniendo. Pero primero te está avisando. Pero si tú no enmiendas tus errores y sigues en las mismas, sigues en el pecado con los ojos bien, sigues viendo ahí. No, pues que yo ya no me acuesto con aquella mujer. No, pero con los ojos te estás acostando con otras. Con los ojos te estás desnudando con otras. Porque con los ojos estás viendo mujeres desnudas, mujeres bultosas. Con los ojos estás viendo cuerpos de mujeres, porque no estás viendo hermanas. Estás viendo mujeres mundanas, que las mujeres mundanas enseñan todo su cuerpo. Mujeres siliconas, caras construidas, tetas construidas, nalgas construidas, vaginas construidas. Todas las mujeres hoy en día, las bonitas, son siliconas, puras siliconas son. Pero el hombre quiere una silicona, el hombre quiere una plástica, el hombre quiere una muñeca. No quiere la mujer de su casa, lo que quiere es una plástica. Quiere estar besando una plástica, quiere estar besando una muñeca. Que todo sea plástico. Eso es lo que quiere. ¿Ve? Pero el mensaje ya está dado.
Y si siguen ahí de tercos y cabezones, pues entonces la advertencia llegó. Seguimos. Entonces dice, sino que no hace sección de personas, dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme, ya ve. En toda nación se agrada del que le teme. Dios se agrada del que le teme a él. Que le teme. ¿Qué es temer? Es tener un respeto por él. Tener un respeto por Dios. Entonces dijo, dice, de los que le temen, dice al Señor, ¿verdad? Sino que toda nación se agrada de los que le temen. ¿Qué es temer? Obedecer. Obedecer, obediencia, temer. No es temer, ¡ay, qué miedo de Dios! No, es un respeto, una obediencia. No, yo le temo a Dios, yo por eso. No, yo no hago eso porque eso no le agrada a Dios. No, yo me aparto porque eso no le agrada a Dios. No, yo le temo a Dios, por eso yo me aparto. ¿Verdad que sí? Ese es un temer. Por ejemplo, Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Oraba, ayunaba, ayudaba a la gente. Era un hombre que tenía temor a Dios. Y Dios, ahí estaba el enfoque de Dios. Y Dios le había mandado la salvación. Porque aunque él estaba todo eso ahí, pero él no tenía una salvación. Él no tenía oportunidad de una vida eterna. Entonces le mandó a Pedro para que tuviera la oportunidad de la vida eterna. Por medio del evangelio le mandó a Pedro. Si él hubiera estado bien en lo correcto ahí, no le manda a Pedro. Por eso le mandó a Pedro para que se uniera y recibiera el bautismo de las aguas y del Espíritu. Y siguiera haciendo lo que estaba haciendo y consiguiera su vida eterna, porque el hombre estaba luchando allá, pero fuera del evangelio, fuera de la promesa. Tenía que estar dentro de la promesa para que alcanzara salvación él y todos los suyos que estaban ahí reunidos por medio del evangelio. Entonces le mandó la salvación, el Señor se la mandó, ¿verdad que sí? Para que no estuviera en vano, porque después, ay, mi hijo, estás ahí, yo sé que yo estoy ahí, pero de mí no depende la salvación, depende de mi hijo. Estás buscando de mí, pero lejos de mi hijo. Pero la salvación no la doy yo, la da mi hijo. Porque mi hijo es el que murió. Te tienes que enfocar en lo de mi hijo para que recibas la salvación. Y mandó el evangelio para que Cornelio fuera salvo por medio de Jesucristo y del evangelio del Señor Jesucristo. Él buscaba, pero Dios no podía hacer. Necesitaba mandarle la salvación de vida eterna y se la mandó por medio de Pedro, por medio del evangelio. Amén. Entonces le dijo, ¿verdad? A los que le temen, vea. Le dice a los que le temen y hacen justicia, ¿ve? A los que le temen y hacen justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio, ya ve. Dios mandó mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio. ¿Qué le está diciendo Pedro? Porque los hijos de Israel estaban como tú, pero Dios le mandó mensaje del evangelio, porque en el evangelio está la vida eterna. En el evangelio está la salvación. ¿Ve? Porque ahora ya no se busca solo a Dios, ahora hay que ir al Hijo, porque por medio del Hijo hay la salvación, porque la salvación no la tiene Dios, la tiene el Hijo, porque fue el Hijo que fue a la cruz. Entonces tenemos que querramos, no tenemos que aceptar al Hijo, pasar por las aguas, bautizarlos por las aguas y por el Espíritu para recibir esa salvación. Porque si no, usted puede estar allí recibiendo, va a recibir, pero no va a tener salvación. Porque la salvación está en Cristo Jesús. Entonces usted tiene que pasar por las aguas. Tiene que pasar por el evangelio, aceptar el evangelio y pasar por las aguas para que recibir el bautismo del Espíritu Santo, para que lo termine de preparar para la salvación y la vida eterna, porque mientras no va a tener vida eterna, porque la vida eterna está en el evangelio por medio de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Le dijo, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, ya ves, por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, ya ve. A todos los oprimidos por el diablo. ¿A qué vino Jesús? A libertar y a sanar los oprimidos por el diablo. ¿Ve?
a los oprimidos por el diablo, le dice. Dios está con él Dios está con el Hijo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron y colgándole en un madero, le estaba diciendo Pedro. A este levantó Dios al tercer día e hizo que manifestase no todo le hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y anduvimos con él. Le dice Pedro, nosotros sabemos de antemano, nosotros damos testigo porque nosotros vimos, comimos y vivimos, anduvimos, dormimos con él, le dice Pedro, ¿va? Con él después que resucitó de los muertos. Le dijo Pedro, nosotros somos testigos de su resurrección, porque nosotros bebimos, anduvimos, comimos, convivimos con él después de su resurrección. Porque después de que Jesús crucificado, sepultado y resucitado, él volvió y anduvo 40 días más con los discípulos. Después de 40 días se despidió de ellos y se fue. Pero anduvo 40 días más con ellos y les habló que les iba a mandar al Espíritu Santo. Porque quizás ellos no se querían soltar de él y les dijo Jesús, ustedes no se van a quedar solos. Yo me voy, pero les vivo a otro más que los va a guiar. Los va a guiar a la verdad. Y no solo los va a guiar a la verdad, los va a guiar en todo. Les va a decir, les va a dar órdenes, los va a limpiar, los va a preparar, les dijo Jesús. ¿Habló de qué? Del Espíritu Santo. Por eso es importante. Y Cornelio era importante que recibiera los dos bautismos, el del Espíritu Santo y el de las aguas, para que fuera guiado. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, porque aquel hombre ya tenía todo. Lo único que le faltaba eran los dos bautismos para fluir en todo, porque el hombre ya era de la voluntad de Dios. En todo lo que hacía el hombre era de agrado a Dios. Entonces nomás le hacían falta los dos bautismos para fluir en lo que era de Dios. ¿Ve cuán importante es? Que usted no se quede nomás en la religión. Es importante que usted reciba el bautismo de las aguas para que le caiga el del Espíritu. Pero usted no puede estar en contra de lo del Evangelio, porque si usted es religioso, pero está haciendo bien las cosas, tiene que recibir, como dice la Biblia, tiene que recibir el bautismo que recibió Cornelio. Porque pongamos que usted es uno de los Cornelios, usted tiene que recibir el bautismo de las aguas y del Espíritu para que usted tenga salvación. Pero si usted no tiene esos dos pasos, usted no va a tener salvación. Porque aquí está la lectura, lo está diciendo bien claro. Porque si Cornelio hubiera tenido salvación, así lo deja Dios. No le manda a Pedro, pero le mandó a Pedro para que recibiera a Jesucristo. Porque la salvación no está en Dios, está en Jesucristo. Entonces usted tiene que recibir a Jesucristo como su Salvador para que tenga vida eterna. Pero si usted hace muy bien las cosas, pero fuera del Evangelio y fuera de las cosas de Jesús, usted no va a tener vida eterna. Usted tiene que meterse y aceptar a Jesús como su Salvador y predicar el Evangelio y ser del Evangelio. Usted ya no va a ser religioso, usted va a ser del Evangelio para que reciba vida eterna. Porque si no, usted no va a recibir vida eterna, porque la vida eterna está en el Evangelio, no está solo en Dios. Porque dice la misma palabra, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces usted tiene que aceptar al Hijo y pasar por las reglas del Hijo para que tenga salvación. Si no, usted no va a tener salvación. Dice, ¿va? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. ¿Ya ves? Después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron y colgaron de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos. Dice que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, ¿viste? Ellos no estaban mintiendo. Ellos no estaban mintiendo. ¿Por qué no estaban mintiendo? Porque ellos fueron testigos. Después de que Jesús resucitó, ellos lo vieron resucitados y ellos anduvieron, comieron y bebieron con Jesús y ellos fueron testigos de eso. Entonces, y vienen y sacan de contexto de las cosas y vienen y se ponen testigos de Jehová y ellos no han visto nada. Ellos no vieron a Jesús resucitado. Ellos no han comido ni han vivido con Jesús. Y han sacado este versículo para decir testigos de Jehová. Y ya formaron su religión testigos de Jehová. Pero es que este Pedro no estaba mintiendo. Este Pedro fue, en verdad sabemos que los discípulos convivieron después de la resurrección de Jesús. Anduvieron 40 días con él. Sabemos que es verdad. Que Pedro no está diciendo que bebió y comió y convivió con él. No está diciendo que está mintiendo. Él está diciendo que es verdad. Pero Pedro no dijo, yo soy testigo de Jehová. No dijo, yo soy y sigo siendo del evangelio. ¿Verdad que sí? Entonces este versículo lo agarraron y ya le pusieron testigo de Jehová. Y no han visto nada. Entonces ya sacaron este versículo de contexto. ¿Para qué? Para hacer una religión. De la misma Biblia hacen una religión para perdición. Porque aquí hay realidades. Pedro no estaba inventando. Pedro en verdad convivió y bebió y vivió con Jesús después de la resurrección de Jesús. Sabemos que es cierto. Seguimos. Y después de que resucitó de los muertos, ¿verdad? Y así mismo un versículo se lo sacan de contexto para hacer una religión y para llevarte a ti por el camino equivocado. De un versículo lo tuercen y te llevan a ti a confusión y a perdición. Y tú segura, gastando tiempo y saliva y perdida. No, señores, revisemos bien la Biblia, leamos bien. Por eso yo los mando siempre que lean, porque yo no tengo nada que esconder aquí, ni vengo a mentirle. Por eso yo quiero que usted, así como veo yo las cosas, las ve usted también con sus propios ojitos, para que con sus propios ojitos se convenza y no ande sacando de contexto las cosas, por favor. Comimos, dice, y vivimos con él después de que resucitó de los muertos, dice, ya ve. Y los mandó que prediquésemos al pueblo. Testifiquemos que él es, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, ya ve. Y los mandó, dice Pedro, que testifiquemos que él es enviado por Dios. Y que testificamos que a él lo ha puesto por juez de vivos y muertos, a Jesús. La importancia que es en mi vida y en la tuya, no Dios, sino que Jesús y su Santo Espíritu. No Dios, sino que Jesús y su Santo Espíritu. Por medio de Jesús tenemos al Espíritu Santo y por medio de Jesús tenemos al Padre. Pero sin Jesús no tenemos al Padre. Por eso cuando nosotros ya estamos con el Hijo y el Espíritu Santo, desciende la gloria de Jehová y se identifica a él y dice, yo soy el que soy, yo soy Jehová, yo soy esto. Él se identifica. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos con los dos. Entonces desciende el primero, que es el Padre. Pero sin estos dos no podremos tener al Padre. Entonces, llénese de los dos, del Hijo y del Espíritu Santo, para que tenga también al Padre. Usted no se puede quedar solo con el Padre, porque usted no va para ningún lado. Aunque sea el Papa, aunque sea la Teresa de Calcuta, aunque sea la que sea, si usted no tiene a los dos por medio de las aguas y del Espíritu, usted no puede ir allá. Primero tenemos a Jesús para tener al Padre. Sin Jesús no podemos tener al Padre. Definitivamente no. Por eso el ángel le vino a avisar del evangelio a Cornelio. Le dijo, todo lo estás haciendo bien, pero te falta algo. Tienes que mandar a Pedro para que te venga a explicar la verdad, para que agarres lo que es necesario para que alcances tu salvación, Cornelito, le dijo. Y así es en cada persona religiosa, es lo que tiene que hacer. Hágalo, por favor. Entonces, ¿verdad? No lo seguimos en nosotros mismos, porque para eso da el entendimiento, para hablarles a los religiosos que están agarrados nada más de Dios y de Dios y Dios. No,
Si usted está haciendo todas las cosas bien, usted necesita recibir el bautismo de las aguas de Juan y del de Jesús del Espíritu Santo y vivir el evangelio. Yo vivo el evangelio y vivir el evangelio, porque en el evangelio está la vida eterna. No solo en Dios. No solo podemos ser religiosos y muy buenos religiosos, pero solo con Dios. Sin los otros dos, no. Necesitamos tener los otros dos para que tengamos a Dios. Amén. Esperemos haya entendido y léalo para que termine de entender también. Dice, y nos mandó juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen dan testimonio. De este dan testimonio todos los profetas. De Jesús dieron testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Por qué? Por el nombre de Jesús. Recibirán perdón de pecados por el nombre de Jesús. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos y oían discursos a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu. Ya ve, ellos no se esperaban esos. Ellos pensaban que Jesús solo había venido por ellos y por ellos. Y aún ellos, sabiendo que era Jesús, seguían viviendo la ley. Cuando Jesús vino a quitarlo de la ley, ellos seguían enfocados en la ley y desenfocados del evangelio. Ya automáticamente con Jesús se vivía el evangelio, no el judaísmo. Y ellos seguían viviendo el judaísmo. ¿Ves? Tenemos que tener las cosas muy claras nosotros. Muy claras. Usted no puede estar en dos cuerdas. Agárrese de una sola, que es el evangelio de Cristo Jesús. Entonces dice, y los fieles de las que atónitos, que también sobre los gentiles se derramare el don del Espíritu, porque los oían que hablaban en lenguas y que hablaban en lenguas y que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado? Estos, ya ve, ¿puede alguien impedir que sean bautizados estos? El Cornelio tenía que ser bautizado por las aguas, porque lo estaba mandando para que alcanzara su salvación, porque si no, no iba a ser salvo, aunque le hablara el ángel y aunque estuviera haciendo todo lo bueno delante de Dios, pero no era Dios, no estaba en Dios la salvación, sino que en el Hijo por medio del evangelio. ¿Ha entendido, verdad? Dice, ¿acaso alguno puede impedir al agua para que no sea bautizados estos que ha recibido el Espíritu Santo? También como a nosotros, dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ya ve, les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. ¿Qué hizo? Lo bautizaron en el nombre de Jesús. Y ese hombre bendecido, porque ese hombre, como ya estaba preparado automáticamente, recibió los dos bautismos, el del Espíritu y de las aguas, del Espíritu y de las aguas. De una vez recibió los dos bautismos, de una vez, porque el hombre ya era hombre temeroso de Dios, era apartado de todo. Él oraba, ayunaba, y si el hombre ayunaba, Cornelio oraba, ayunaba y ayudaba al pueblo, ayudaba al pueblo, lo ayudaba, no dice ofrenda, acuérdense que no, dice limosna, ayudaba al pueblo con limosna, y era temeroso a Dios. ¿Qué dice que era temeroso a Dios? Que temía, que no hacía lo malo, sino que estaba apartado de lo malo. Entonces, y Dios dijo, no, pero es que a mí no tiene la salvación Cornelio. Él está haciendo todo bien delante de mí, pero no tiene la salvación. La salvación depende de mi hijo, depende del evangelio. Mi hijo vino a dejar el evangelio. Y en el evangelio está la salvación por medio de mi hijo. Lo necesita. Y eso fue lo que hizo Dios. A que Cornelio les fuera a predicar el evangelio. Y al predicarles el evangelio, al hablarles de Jesús y predicarles el evangelio, recibieron los dos bautismos para que alcanzaran la salvación él y toda su casa. Porque si no eran bautizados por medio de Pedro, por medio del evangelio de Jesús,
Él y su casa no estaban a salvo. ¿Por qué? Porque necesitaban recibir los dos bautismos de las aguas y del Espíritu. Tenían que ser bautizados por las dos cosas. Así es que atiende el mensaje y tiene que seguir esos caminos. Porque la Biblia es clara, señores. Por eso usted léela. Porque nosotros no podemos perder la salvación por un error. Aunque estemos bien, mire que yo puedo estar aquí encerrada en esta botella. Encerrada en esta botella sin manchas, sin arrugas. Completamente descontaminada. Puedo estar aquí en cloro descontaminada, vestida como monjita y apartada de todito lo malo. Pero si no soy del evangelio de Jesucristo, no me voy a ir para el cielo. Porque la palabra dice que la salvación está en el evangelio por medio de Jesús. Porque el que no tiene Jesús no tiene la salvación. Porque en Jesús está la salvación. En Jesús es la vida. Porque dice Jesús, yo soy el camino y la vida. ¿Qué dijo Jesús? Que Él es el camino y la vida. Y para llegar a Jesús, para el camino y la vida, que hay que aceptar y ser del evangelio para recibir la verdad, el camino y la vida y la salvación y esa vida eterna por medio del evangelio. Así es que usted, si está por aquel camino, tiene que venir al evangelio y pasar por las aguas para que Dios lo reconozca y alcance vida eterna. Porque si usted no recibe los dos bautismos, se va a quedar y puede ser uno de aquellos que no va a ser llamado, que no va a ser escogido. Puede ser llamado, pero no escogido. ¿Por qué? Por entender mal las escrituras. Léalo y pase los requisitos. Siga los pasos que pasó Cornelio. Porque Cornelio era como todo religioso, pero era un buen religioso, era un buen hombre apartado de todo y era del agrado de Dios. Y Dios dijo, no, pero que en mí no está la salvación. Te voy a mandar para que alcances la salvación. Y lo mandó para que Pedro le predicara el evangelio y recibiera los dos bautismos para que tuviera salvación, para que fuera salvo, porque si no, no iba a ser salvo. Así es que espero haya entendido el mensaje y siga estos caminos que tiene que seguir para que sea salvo. Si no, usted no va a ser salvo. Lo está diciendo la palabra, no soy yo. Muy buenas noches, hemos terminado.